dones ciertos permanentes y algunos dones temporales. Vimos el estudio del don de lengua y hoy día en esta lección vamos a ver el estudio de los dones temporales de los milagros. Para ello vamos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 29. 1 Corintios capítulo 12, versículo 29. Pablo, aquí a la iglesia de Corinto, le hace una pregunta retórica. 1 Corintios 12, 29. Una pregunta retórica. ¿Qué quiere decir esto? Que en la misma pregunta está la respuesta. Está dando la respuesta al oyente. Es decir, hace que los oyentes se pregunten esto y se respondan a sí mismos. Y Pablo pregunta aquí, ¿son todos apóstoles? Y la respuesta es no. ¿Son todos profetas? La respuesta es no. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos don de sanidad? No. ¿Hablan todos en lengua? No. ¿Interpretan todos? No. Pues, detengámonos aquí. Muchos de los estatutos de muchas iglesias carismáticas dicen en sus estatutos que la persona o la evidencia de una persona que ha sido salvada o posee el Espíritu Santo es que esta persona hable en lengua. Por lo tanto, la persona que no habla en lengua no es salvada y no tiene el Espíritu Santo de Dios. Pero aquí Pablo nos está dando a entender que no todos hablan en lengua. Por lo tanto, ese argumento es inválido a la luz de la palabra del Señor, porque no todos hablan en lengua. Estamos hablando del periodo de la iglesia primitiva, por cuanto ya estudiamos el tema del don de lengua y vemos que ese don fue un don temporal para la iglesia primitiva. Pues, dice Pablo, los dones, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, que es el camino del amor. Vamos ahora a ver el don que se menciona aquí en esta pregunta. ¿Hacen todos milagros? El don de milagros. El don de milagros es un don temporal. Fue un don que experimentaron la iglesia primitiva. Este don es la habilidad de hacer maravillas y señales extraordinarias, no ordinarias en el sentido tradicional. Cuando me refiero a ordinaria, es algo que ocurre constantemente. El don de milagros era una habilidad de hacer cosas extraordinarias. Cristo realizó muchos milagros, como fue registrado en la Escritura. Y respecto a estos dones milagrosos, en la actualidad existen 3 puntos de vista o 3 posturas respecto a los dones milagrosos. La primera o el punto de vista número 1 es un punto de vista escéptico, que niega la posibilidad que hayan ocurrido alguna vez estos milagros. Ese es un punto de vista actual, ¿ya? El primer punto de vista es que es una persona escéptica que niega rotundamente que hayan existido estos tipos de dones o este tipo de señales milagrosas en el pasado. Ellos niegan incluso hasta en el Antiguo Testamento que se abrió el mar, o que el agua se convirtió en sangre, o que de la roca salió agua. Ellos niegan todo ese tipo de milagros, o niegan incluso que Jesús hizo andar a un paralítico, que le dio vista a un ciego. Ese es un punto de vista actual en algunas iglesias o en el mundo secular. El segundo punto de vista considera que los milagros ocurrieron en los tiempos bíblicos, en el Antiguo Testamento y en los tiempos bíblicos y en el Nuevo Testamento, y que todavía siguen ocurriendo hoy en día. Ese es el segundo punto de vista. Que ellos creen que esas señales y milagros ocurrieron en estos tiempos y que también ocurren hoy en día. Y el tercer punto de vista considera, ¿sí?, que hubo milagros verdaderos en la Biblia, que hubieron milagros verdaderos,
pero que una vez que Dios terminó de establecer su revelación de las Escrituras, dejaron de realizarse los milagros. Ese es el tercer punto de vista. Entonces aquí vemos el panorama respecto a los dones milagrosos. Dios todavía obra en este mundo de forma sobrenatural, pero no le otorga el poder de realizar milagros a los hombres. A estos le llamamos solamente la providencia de Dios bajo su soberanía. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Que en este periodo Dios dio dones, en el periodo de la iglesia, a los apóstoles y a algunos miembros que acompañaban a los apóstoles de hacer milagros y señales para validar un mensaje, para validar la revelación de Dios, para validar lo que venía la palabra de Dios a ellos y que esa palabra era realmente auténtica, provenía de Dios. ¿Ya? Para eso era el propósito de los dones milagros. Ahora la pregunta que quizás nos vamos a hacer nosotros, bueno, ¿pueden haber hoy día milagros? ¿Pueden haber hoy día sanidades? Sí, pueden haber sanidades, pero milagros extraordinarios como lo vieron eso, no. ¿Me entiendes? Porque ya no hay revelación. Ahora, en el hombre ya no tiene la capacidad como hombre de poseer ese don milagroso de ver o entrar una persona paralítica y decirle a esa persona, en el nombre de Jesús, crece tu pierna. Eso no existe, hermano. No hay ningún hombre que tenga ese don en sí. Y recordemos que los dones, como lo vimos en el estudio pasado, los dones son irrevocables, ¿se acuerdan? Por lo tanto, la persona que diga que tiene el don de hacer milagro, lo debe tener o no lo debe tener. Pero no vemos eso. Hemos visto falsos maestros que de alguna manera hacen crecer 2 pulgadas, tapaduras de oro, claro, o hacen crecer 2 pulgadas un pie que tenía el pie más largo al izquierdo que el derecho, lo hacen crecer. Bueno, eso lo puede hacer un quiropráctico, o no, cualquiera lo puede hacer. Eso no es un milagro, no es una señal. Pero ellos son falsos maestros, falsos profetas que dicen hacer milagros y que hacen crecer un poco un pie del otro. Pero eso es una mentira, porque usted le pone al lado un paralítico y se quedan callados, no lo pueden hacer. O le ponen un ciego y no lo pueden hacer. Pero son astutos y esos son los falsos profetas y los falsos milagros. Bien, entonces vimos los 3 puntos de vista. Vamos ahora a, de alguna manera, develar este punto de vista número 3, que es el punto de vista correcto, que ya no hay milagros hoy en día. ¿Por qué? Porque ya el canon se cerró. Miren, vamos primero al Antiguo Testamento. Éxodo 4, versículo 1 al 9. Vamos a ver las señales de Moisés o las señales que Moisés hacía al pueblo de Israel. Éxodo capítulo 4, versículo 1 al 9, dice: Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha aparecido Jehová? Ellos dirán, no te ha aparecido Jehová. Entonces lo que estaba sucediendo aquí era que Moisés estaba en el desierto de Madián, ¿cierto? Y le apareció o vio en la colina una zarza que ardía y no era consumida, ¿cierto? Sabemos ese relato y vemos que desde esa zarza el Señor Jehová le habla a Moisés y le dice: Moisés, quita el calzado de tu pie porque al lugar que ha llegado tierra santa es. Y el Señor Jehová empezó a hablar con Moisés y se le dio a entender y Moisés preguntó: ¿quién eres?, le dice. Y el Señor le dice: yo soy el que soy. Ahí sale el primer nombre de Yahweh, de Jehová: yo soy el que soy. Y le dice: mira, Moisés, yo he escuchado las oraciones de mi pueblo que está cautivo en Egipto y he visto su aflicción. No solamente Dios escucha, Él está presente, está viendo lo que sucede. Y le dice a Moisés esto: por lo tanto,
yo ahora te mando a ti a que tú vayas a liberar a mi pueblo. Y tú vas a ir a donde Faraón, a la casa de Faraón, y le vas a decir tú a Faraón, deja libre a mi pueblo, y le vas a decir al pueblo que deje todas las cosas y venga contigo al lugar que yo le diré que de venir. Entonces piense esto, Moisés. Moisés se excusa y dice, mire Señor, yo no sé ni siquiera hablar, soy tardo para hablar. Y segundo, ¿cómo me van a creer? ¿Qué les voy a decir? Voy donde el faraón y le digo, mira, ¿sabe qué? Estaba yo apacentando las ovejas cuando de repente había un fuego en una zarza que no se consumía por ese fuego, y de ese fuego, de esa zarza, salió una voz que me dijo que te dijera a ti, faraón, que dejes ir a mi pueblo. ¿Cómo él me va a creer eso? No me va a creer, nadie me va a creer, ni siquiera el pueblo. Por lo tanto, aquí dice Moisés, porque ellos me dirán, no te ha aparecido Jehová. Y eso es mentira. Entonces, Jehová le dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara, le dice. ¿Por qué? Porque Moisés, recordemos que el contexto de eso, él estaba apacentando las ovejas de su suegro Jetro, ¿cierto? Y llevaba una vara como pastor, le dice él, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo culebra. Y Moisés huía de ella. Oiga, yo lo veo, Moisés tenía eso y tira, y de repente la culebra, la vara se transforma en culebra y empieza a perseguir a Moisés, y Moisés dando saltos ahí, arrancando de la culebra. Mire ese acto. Y el Señor le dice de luego, extiende tu mano y tómala de la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Y el Señor le dice ahora, por esto, ¿qué cosa? Te creerán. ¿Se fija? Entonces, la señal, esa es la señal de que Moisés, lo que él estaba hablando, era palabra de Jehová. Y por esta señal a ti te van a creer. ¿Se fijan? Entonces la señal, ¿qué es lo que estaba validando? El mensaje, el contenido del mensaje, ¿cierto? Y vemos que después el Señor le dice a Moisés, Moisés le dice, ahora mete tu mano en tu seno, y él metió su mano en su seno, y cuando la sacó, aquí su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno, y él la volvió a meter en su mano, en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que su mano había vuelto como su otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ¿se fija? Aquí están las señales, los prodigios y milagros, ¿cierto? Ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Ahí están las señales que después nosotros vimos, ¿cierto? Cuando estudiamos antes de la Santa Cena de todas las señales que hubieron para que Faraón dejara libre al pueblo de Israel. Entonces vemos que el propósito en este caso de las señales era para que Moisés viniera con autoridad al pueblo de Israel y viniera con autoridad ante el faraón diciéndole que Jehová, Yahweh, dijo que dejes libre a mi pueblo. Y estas señales estaban acompañando ese mensaje. Perfecto. Vamos de nuevo en el Antiguo Testamento. Y me encanta esta cita, ojalá que después te raye en una parte que es clave. Primera de Reyes 17:17. Primera de Reyes 17:17. Las señales de un profeta. Vimos las señales de Moisés. Ahora vamos a ver las señales de los profetas. Primera de Reyes 17:17 dice: después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento, es decir, él murió. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades
y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, ¿aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Y aquí viene el punto de lo que estamos estudiando. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Y aquí viene el tema, ojalá subraye esta palabra. Entonces la mujer dijo a Elías, ¿qué cosa? Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Fíjese, que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ahora dice la mujer, yo conozco que la palabra que tú hables viene efectivamente de Jehová. ¿Por qué cosas lo conozco? Por la señal, por el milagro que ocurrió. Por lo tanto, cuando estos profetas o Moisés hacían señales y milagros, lo que ellos estaban haciendo era ponerle un sello a la palabra que estaba siendo revelada por Dios, que era auténtica y que realmente ellos eran verdaderos mensajeros de Dios, porque dice, ahora conozco que tú eres verdaderamente varón de Dios, es decir, eres profeta, realmente tú eres el profeta. ¿Por qué? Y ahora creo a tu palabra por los milagros y las señales que hicieron. Creo a la palabra que viene de Jehová por las señales. Perfecto. Ahora vamos avanzando a nuestro Señor Jesucristo. Las señales que Él hacía. Vamos a San Juan 2:11. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 11. Pasamos del Antiguo Testamento a los profetas y de los profetas ahora vamos al Señor Jesucristo. Y este es el contexto de esta palabra, las bodas de Canaán, donde el Señor convierte el agua en vino, ¿cierto? San Juan 12:11 dice, este principio de señales hizo Jesús en Canaán de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Por lo tanto, el propósito aquí de Jesús de develar estos milagros era ¿para qué cosa? Para autentificar que Él era el Hijo de Dios y para que sus discípulos creyeran en Él. Punto. Aquí ese era el propósito de los milagros. Ahora, San Juan 20:30. En el mismo libro, en el capítulo 20, versículo 30, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de ¿quiénes? De sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Es decir, el Señor Jesucristo hizo muchas señales, muchos prodigios y muchos milagros. Y hizo milagros extraordinarios que nadie podía hacer, como dice Nicodemo, si no estuviera Dios con él. Ningún hombre, dice Nicodemo, puede hacer las señales que tú haces. Ninguno puede hacer esto, a no ser que esté Dios con él. Por lo tanto, las señales estaban validando que el Señor estaba con Jesús y que Jesús era realmente el Hijo de Dios y que Él hacía las señales para que los demás, sus discípulos, creyeran. Sin embargo, las señales, los milagros no salvan. Lo que hacen las señales es validan al mensajero y validan el mensaje. ¿Lo entienden? Las señales, los milagros validan al mensajero y validan el mensaje, pero las señales y los milagros no salvan a nadie. ¿Por qué? Porque Jesús le dice, ay de ti, Tiro y Sidón, ¿cierto? Si se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, en
en Sodoma y Gomorra, ¿qué tiempo ellos se hubiesen arrepentido en silicio? Pero ustedes viendo todas estas señales, ninguno se arrepiente. Ninguno vuelve en arrepentimiento al Señor. Es decir, no hay salvación en ustedes. Las señales nos salvan, los milagros nos salvan. ¿Cómo sabemos esto? Eso también en el Antiguo Testamento. El Señor, por medio de Moisés, hizo prodigios, señales y milagros. El mar abierto, en fin, el maná, las codornices, la nube de fuego, todo, hermano, esas cosas que el pueblo vio, en fin. Y lo vimos en el estudio pasado, ¿cuánto de toda esa generación se salvó? Viendo estas señales, ¿cuántos se salvaron? Se salvaron solamente 2. Las señales nos salvan. Solamente las señales validan al mensajero y el mensaje si es realmente revelación de Dios o no. Vamos ahora a los apóstoles. Vamos avanzando ahora a la iglesia primitiva. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Perdón, Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4. Y yo cuando leo este relato, en mi mente siempre viene la voz del doctor R.C. Sproul, que predicó este último mensaje antes de morir, y que dice: ¿cómo escaparemos del Señor si descuidamos una salvación tan grande? Y Hebreos dice: por tanto, es decir, por todo lo anterior, por todas las evidencias ya expuestas, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, esa es la ley en el Antiguo Testamento, y toda transgresión que hizo el pueblo y desobediencia que hizo el pueblo recibió su justa retribución, es decir, ellos fueron castigados por cuanto desobedecieron, transgredieron la ley. ¿Cómo escaparemos nosotros, hermanos, si descuidamos una salvación tan grande? No creamos, es decir, lo que está diciendo el autor, que solamente yo creo y tengo la gracia y salvo, ya no tengo nada que hacer. No, hermano. Nosotros poseemos la salvación, pero la evidencia de que poseemos la salvación es que la salvación nos conduce en obediencia a la palabra de Dios. Y en esa obediencia a la palabra de Dios, en el amar a la palabra de Dios, es que nosotros no nos vamos a deslizar. Pero si nosotros nos deslizamos y desobedecemos su palabra, es porque efectivamente no tenemos esa salvación en nuestra vida. Entonces, ¿cómo vamos a escapar de eso? No hay escapatoria. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, aquí viene el punto de nuestro estudio. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, aquí está, detengámonos aquí, por favor. La cual, ¿qué cosa? La salvación, ¿cierto? La cual, ¿qué cosa? La salvación, habiendo sido anunciada, la salvación primeramente, ¿por quién? ¿Ah? Por el Señor Jesucristo. Él anunció la salvación. Cuando se entra en el templo, hoy se cumple, esto es lo que está escrito aquí. Ante sus ojos se cumple. Ha venido la salvación. Yo soy la salvación, dice el Señor. Él anuncia el Evangelio. Y todo lo que dice Cristo, dice, todo lo que digo, yo no lo digo por mi cuenta, sino yo hablo lo que el Padre me dice que debo decir. ¿Y cómo van a saber ustedes que lo que estoy diciendo yo viene del Padre? Créanme, ¿por qué cosa? Por las señales que estoy haciendo. Perfecto. Miren, nos fue confirmada posteriormente, es decir, Jesucristo pregona el Evangelio de salvación a sus discípulos, le enseña el Evangelio de salvación a sus apóstoles, perfecto, y dice, nos fue confirmada
por los que oyeron. ¿Quiénes fueron los que oyeron? Los discípulos, los apóstoles. Perfecto, los que oyeron. Ahora, los que recibieron el mensaje de salvación dado por Cristo, ahora ellos, los que oyeron, ¿qué hacen? Testificando Dios juntamente con ellos, con los que oyeron, ¿por medio de qué cosa? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Se fijan? Es decir, ahora viene los que oyeron el mensaje de Cristo, cuando Cristo, ¿qué es lo que dice en Marcos 16? ¿Cierto? Le dice, ahora vosotros, id por el mundo y predicar mi evangelio a toda criatura. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera, harán prodigios y señales, ¿cierto? ¿A quién le estaba hablando ahí? A los apóstoles, ¿cierto? A los apóstoles. Y el Señor, cuando los apóstoles salieron llevando el mensaje del Evangelio, Dios dice aquí, testificaba juntamente con ellos, ¿por medio de qué cosa? De prodigios, señales y milagros. Bien, los vemos, ¿cierto? Entonces los apóstoles cuando iban predicando, iban haciendo señales, prodigios y milagros. ¿Para qué? Para autentificar de que el mensaje de los apóstoles, el cual es nuestro fundamento, viene de la revelación divina de Dios. Ahora pasamos de Jesucristo, ahora vamos a los apóstoles, los dones milagrosos, para confirmar al mensajero. Recordemos que ese es el propósito, confirmar o validar al mensajero y el mensaje. Segunda de Corintios 12:12. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Mire el detalle de lo que está acá. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, por prodigios y milagros. ¿Se fijan? Lo que está diciendo Pablo a los Corintios es que él se autentifica como un apóstol enviado por Dios, y esto se evidencia por medio de las señales que fueron hechas entre medio de ustedes, en medio de vosotros. Hechos 5:12 dice, Hechos capítulo 5, versículo 12 dice, y por las manos de los apóstoles se hacían muchas maravillas y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Por manos de quién? Nuevamente, de los apóstoles. Perfecto. Hay que hacer aquí una salvedad inmediatamente, porque va a surgir o pueden surgir algunas controversias. Apóstoles. ¿Alguien sabe qué significa la palabra apóstol? La palabra apóstol se traduce, apóstol de la palabra griega, que tiene la misma pronunciación, significa mensajero o enviado por Dios. Eso significa apóstol. Pero hay que hacer inmediatamente una distinción aquí, hermano. Cuando los apóstoles, nombrados por el Señor Jesucristo, los apóstoles, ¿cierto? Los 12 apóstoles, fueron nombrados por el Señor Jesucristo, ellos se identifican con un título aparte de este título de apóstol. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Pedro, apóstol de Jesucristo. Porque existía, por ejemplo, Esteban, Bernabé, Felipe, hombres llenos del Espíritu Santo que acompañaban a los apóstoles, Pablo y Bernabé, ¿cierto? Pablo y Silas. Silas no era apóstoles. Pero cuando usted lee el relato en el libro de los Hechos, ellos, Bernabé y Pablo, se les considera como apóstoles. Y Bernabé no es apóstol. Pero no es apóstol de Jesucristo. Pero sí es apóstol porque es enviado para llevar el mensaje.
porque era autentificado por los apóstoles de Jesucristo. Eran los dos emisarios, eran compañeros mutuamente. Los dos llevaban el mensaje de Jesucristo. Pero el que era apóstol de Jesucristo era Pablo, y Bernabé era apóstol porque era enviado para llevar el mensaje. Pero eran validados por el Espíritu Santo en ese momento, que hacían señales, prodigios y milagros. Pero esos, los que los apóstoles ungieron con sus manos, dando autoridad apostólica, eran ellos, no eran las demás personas. Por eso que vemos a Esteban, en el relato de Esteban, cuando cierto había un problema dentro de la iglesia primitiva, que los griegos empezaron de alguna manera a generar discordia dentro de la iglesia, diciendo que claro, los apóstoles lo único que hacen es predicar el mensaje y orar. ¿Y quién atiende a la viuda, a los huérfanos? ¿Quién se preocupa de eso? Y bueno, los apóstoles dijeron, mira, es necesario que nosotros nos encarguemos del ministerio al cual fuimos llamados, de predicar la palabra de Dios y permanecer en la oración. Por lo tanto, buscad entre medio de vosotros hombres íntegros, llenos del Espíritu Santo y en toda sabiduría, honestos, que cumplan con todos los requisitos. Y trajeron a 7 diáconos. Entre ellos estaba Esteban, Felipe, Nicanor, no recuerdo todos los nombres, pero estaban todos ellos. Y inmediatamente viene el relato de Esteban, ¿cierto? Esteban dice, lleno del Espíritu Santo, hacía prodigios y señales y milagros. Recordemos que las señales, como los milagros, son señales. Y dice R.C. Sproul, y es verdad, hermano, en el griego no existe la palabra milagro. Hermano, en la palabra, nosotros traemos la escritura, la tenemos en español, pero su origen, su lenguaje original es griego, y en el griego no existe la palabra milagros, sino que se traduce en nuestra lengua como milagro, pero la traducción literal, real, debiese ser señales. Y una señal, ¿qué es lo que hace? Cuando usted va por la autopista y dice a 500 metros, virar a la derecha, sale una señal, virar a la derecha. Usted cuando ve esa señal, ¿qué es lo que le está indicando esa señal? Que algo va a suceder. No es importante la señalética, sino lo que va a acontecer a posteriori. ¿No es verdad? La señal dice que en 50 metros va a llegar a Puerto Montt. ¿Es importante ese letrero? No, lo importante es lo que le está diciendo que va a acontecer. Por lo tanto, es lo mismo. Esteban, lleno del Espíritu Santo de Dios, hizo señales. ¿Para qué? Para validar lo que iba a acontecer. Y él habló con denuedo la palabra de Dios, y los judíos no le podían resistir. Era tal el punto de la rabia que tenían los judíos que rechinaban los dientes, porque el Espíritu Santo hablaba por Esteban con denuedo el mensaje de la palabra de Dios. Y vea qué discurso se manda Esteban. Lea ese discurso, por favor, en el libro de Hechos del Apóstol. ¡Wow! Esteban parte de aquí, desde aquí, y termina aquí con un discurso extraordinario. Resume toda la Biblia en un solo momento. Y le dice a este Jesucristo que vosotros crucificaste, y ahí lo encara. Y lo mataron. Y murió ahí, ¿cierto? Entonces las señales, los prodigios eran para validar lo que hoy día tenemos en nuestro canon. Ese mensaje lo tenemos y valida al mensajero y el mensaje. Vamos a otro y terminando nuestro estudio. Hechos capítulo 4 en el versículo 23. Dice, y puesto en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolos oídos, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, porque se amontonarán las gentes y los pueblos... porque se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús,
a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con la gente y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera respecto a Jesús. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, ¿qué cosa? Hablen tu palabra. Es decir, aquí estaba haciendo una oración. Los apóstoles estaban haciendo una oración pidiéndole al Señor que les conceda que pudieran hablar con denuedo su palabra. Mientras extiendes tu mano, el Señor, le está diciendo aquí, para que se hagan, ¿qué cosas? Sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Fíjese que está unida las señales, los prodigios, ¿con qué cosa? Con el propósito de los que están diciendo los apóstoles. Concédenos que nosotros prediquemos tu palabra con denuedo, y mientras nosotros predicamos tu palabra con denuedo, tú, Señor, extiende tu mano y valida este mensaje por medio de ¿qué cosa? De señales, sanidades y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesucristo Santo. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Fueron fortalecidos por el Espíritu Santo. Y obviamente las señales siguieron a los apóstoles que predicaban el mensaje del Señor. Por lo tanto, el propósito de los milagros, y a la luz de la Escritura, no son requeridos hoy día. Porque yo no necesito ser validado como un agente que va a traer revelación de Dios, porque ya nosotros tenemos el canon cerrado. Y el Apocalipsis dice, ay del que agregue alguna revelación de lo que yo dije. Ay del que quite también. Ay del que haga eso, porque ya todo lo he dicho. Por lo tanto, el mensaje ya no necesita ser validado porque ya fue dicho y ya fue validado. Y el expositor tampoco necesita ser validado, obviamente, porque yo no soy un agente de revelación. La posición de apóstol ha cesado, por lo tanto, estos dones no son requeridos para atestiguar autoridad apostólica. Bien. Última cita. El fin de la era apostólica. Hechos 16:4. Esta es la última cita. Por favor, este es un versículo clave. Es a partir de este capítulo y de este versículo que ya se deja de hablar de apóstoles. Ya no hay apóstoles. Ya no se ocupa el término de apóstol. Ya no se dice, y vino el apóstol Pedro. Ya no se menciona ya desde aquí en adelante el término apóstol. Y mire lo que dice. Y al pasar por las ciudades, ¿quiénes? Los apóstoles, los mensajeros, ¿cierto? Pablo y Sila, Pablo y Timoteo, Pablo y Bernabé y Marco, etc. Cuando ellos pasaban por las ciudades, ¿qué cosa? Les entregaban las ordenanzas que habían acordado, ¿quiénes? Los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Esas son las cartas, hermanos. Esas son las ordenanzas, porque ya estaba cerrado ya el canon, ya estaba ya escrito. Por eso que Juan, en primera de Juan, dice, esta es la palabra que hemos oído desde el principio, y esto es lo que nosotros entregamos a vosotros, lo que ya hemos oído. No es una nueva revelación, es lo que ya a nosotros se nos fue dicho, y a vosotros los entrego. Entonces, a partir de este versículo en adelante, ya no se habla en términos de apóstol para referirse a Pablo o a Bernabé, por cuanto ellos ahora solamente eran los que llevaban el mensaje ya establecido a cada una de la iglesia. Aquí finaliza entonces la era apostólica, por lo tanto se concluye, en este momento se concluye o finaliza los prodigios, las señales y los milagros que autentifican al mensajero y el mensaje de la palabra del Señor. Es el estudio para hoy día. Para el Señor, honra y gloria.